Los lugares presuntamente encantados son tan consustanciales a la tradición británica como lo pueda ser el té de las 5 o los sándwiches de pepino. Los hay para todos los gustos: mansiones vetustas, castillos escoceses, hasta pubs donde los parroquianos consumen sus pintas y de tarde en tarde perciben alguna presencia que no es de este mundo. Pero entre tanta profusión fantasmagórica hay un lugar que destaca por méritos propios. Es la rectoría de Borley. La rectoría como tal ya no existe, pero sigue siendo lugar de peregrinaje al que los aficionados a lo extraño, a lo misterioso, a lo paranormal, siguen acudiendo, aunque sea para captar un atisbo de lo que fue un gran misterio. Durante 8 décadas, la rectoría de Borley demostró ser uno de los casos más duraderos y más controvertidos de la historia de lo paranormal. Lo que allí ocurrió forma parte ya de la historia del misterio, especialmente gracias a un personaje fascinante, el mundialmente famoso, extravagante e inconformista cazador de fantasmas Harry Price. Y es que entre los testimonios de fantasmas, apariciones, fenómenos, poltergeist, vigilias de investigación, sesiones de espiritismo, todo lo que ocurrió allí, también hay un drama humano casi tan notable como los sucesos paranormales que supuestamente ocurrieron en esa solitaria rectoría de Essex. La historia de Borley ya ha alcanzado el estatus de leyenda, de historia clásica de fantasmas, pero no hay que olvidar que las leyendas, todas las leyendas, tienen un pozo de realidad. Y creo que ha llegado el momento de contar esta historia tantas veces mencionada, pero muy pocas veces contada con la profundidad, con la amplitud, con el respeto que merece. Lo primero que hay que decir es que los orígenes de la mala fama, de la fama misteriosa de la rectoría de Borley, se pierden en la noche de los tiempos. El lugar ya de por sí era raro cuando en 1862 el reverendo Henry Bull se convirtió en rector de Borley, en párroco de Borley, y decidió construir en ese sitio una rectoría, una casa parroquial. En cualquier caso, el emplazamiento de la rectoría de Borley había albergado varios edificios anteriores, como se puso de manifiesto en una serie de excavaciones realizadas muchos años después. Uno de ellos era la vieja rectoría, que nadie sabe por qué estuvo cerrada durante mucho tiempo y finalmente fue demolida para construir la nueva. Un flamante edificio, originalmente en forma de L y con 2 plantas, que cuando se completó con varias ampliaciones, el rector tenía una familia de gran tamaño, pues llegó a tener hasta 20 habitaciones. Antes de examinar algunos de los sucesos aparentemente paranormales y ciertamente misteriosos que se han registrado en este sitio, hay que repasar brevemente las antiguas y coloridas leyendas que están asociadas con la zona. Leyendas que hablaban de figuras fantasmales, de cocheros sin cabeza, de una monja, de un carruaje antiguo y de sórdidos acontecimientos ocurridos en el monasterio que se erigía en este lugar. Se dice que un novicio de este monasterio se enamoró de una monja de un convento cercano y que mantuvieron encuentros clandestinos en el bosque que hay detrás de la rectoría. Un día acordaron fugarse y otro novicio amigo tenía un carruaje esperándolos
en el camino fuera del bosque. Sin embargo, los tres fueron capturados por los monjes, que decapitaron a los dos novicios y enterraron viva a la monja. Sea cual sea el origen de estas historias, lo cierto es que ya eran conocidas cuando el reverendo Henry Bull construyó la rectoría de Borley. Y las apariciones de la monja fantasma ya eran cosa común en esa finca antes de la construcción del nuevo edificio. De hecho, en la finca hay un camino, un sendero, que se denomina ni más ni menos que el Paseo de la Monja. Al parecer, los Bull vivieron toda clase de extraños acontecimientos en la casa y las tierras circundantes, aunque con evidente flema británica no les dieron demasiada importancia. Aunque los vecinos no parecían ser tan comprensivos y se sabe que evitaban el lugar en cuanto oscurecía. Un compañero de la Universidad de Oxford, del hijo del reverendo Bull, se hospedó allí durante 2 años en las vacaciones, en 1885 y 1886, y declaró haber tenido un montón de pequeñas aventuras dentro de la casa, piedras que caían de la nada, objetos que se movían solos, y afirmaba con rotundidad que vio a la monja varias veces y a menudo oyó el estrépito de un carruaje invisible que parecía pasar frente a la casa. Más o menos por aquellas fechas fue cuando ocurrió el avistamiento colectivo de las 4 hermanas Bull. 3 de ellas regresaban a casa cuando vieron la figura de una monja vestida de negro, con la cabeza inclinada, caminando o deslizándose de una forma extraña por el paseo de la monja. Llamaron a su hermana mayor, Caroline, asustadas porque creían que habían visto al fantasma, y ésta las tranquilizó diciendo que sería una hermana de la misericordia que acudía allí por alguna cosa. De hecho, decidió ir a ver si la monja necesitaba algo, pero cuando se acercaba a ella, cuando estaba apenas a un par de metros, ésta se desvaneció en el aire. A los Bull el personal de servicio no les duraba mucho porque aparentemente no tenían el aplomo de la familia a la hora de afrontar los fenómenos misteriosos. Un buen ejemplo de ello fue el jardinero Edward Cooper, que estuvo allí 4 años, en los que pudo ver prácticamente el catálogo completo de lo que tenía que ofrecer la rectoría de Borley. La monja que parecía deslizarse más que caminar y desaparecía súbitamente en el aire, el carruaje fantasma, incluso la aparición de una extraña forma negra en el interior de la casa. Entre tanto, en Borley, cada vez más personas afirmaban que habían visto la figura de una extraña monja rondando los terrenos de la rectoría. Tras la muerte del reverendo Harry Bull, la rectoría fue ofrecida a no menos de 12 clérigos que la rechazaron, lo que nos habla de hasta qué punto tenía mala fama el lugar. Finalmente encontraron a uno que no tenía miedo, Guy Eric Smith. Poco después de su llegada, los Smith escucharon inquietantes susurros en el interior de la rectoría, normalmente ininteligibles, aunque una vez creyeron captar una frase: «No, Carlos, no». Las campanillas de la servidumbre sonaban sin que nadie las tocase, y unos pasos claros, lentos y deliberados recorrían los pasillos superiores y algunas de las habitaciones. Así que la pareja decidió ponerse en contacto con el cazafantasmas más famoso de su época, Harry Price, que rápidamente viajó a la rectoría de Borley.
Ya desde su primera visita, Harry Price pudo ser testigo de los fenómenos, pudo ver a la monja en el paseo y en el interior de la casa apreciar el catálogo completo de fenómenos poltergeist que caracterizaban a aquel lugar. El siguiente habitante de la casa en 1930 fue el reverendo Lionel Algernon Foister, que llegó allí acompañado de su esposa y de su hija de 2 años. Ellos también fueron testigos de los fenómenos. Golpes, pasos, botellas que aparecían de la nada y se rompían en pedazos, campanadas inexplicables, voces, puertas que se abrían y se cerraban, apariciones, la desaparición y reaparición en otro lugar de artículos domésticos y además olores extraños, incendios misteriosos, mensajes escritos en las paredes e incluso agresiones físicas. La vida era complicada para los ocupantes de aquella casa. Harry Price regresó a Borley en octubre de 1931 para hacer otra investigación porque sospechaba que todo aquello tenía que ser un fraude. Pero a pesar de esta actitud escéptica, los fenómenos continuaron ocurriendo en la rectoría. Se llevaron a cabo ceremonias de exorcismo e incluso médiums y grupos de espiritistas también trataron de aplacar a quien quiera que fuera el causante de todo aquello, pero de poco sirvió. Finalmente, Harry Price pudo alquilar la propiedad durante 1 año para poder investigar a sus anchas. Reclutó observadores a través de un anuncio en el diario The Times y les proporcionó un manual de instrucciones impreso preparado de antemano por él mismo. Habilitó una sala para que sirviera de centro de operaciones para sus observadores, hizo un inventario completo de todos los objetos que había en la propiedad y señaló sus posiciones con tiza para que quedara constancia de cualquier movimiento o variación. Y el caso es que los observadores de Price tuvieron la ocasión de presenciar los mismos fenómenos que habían vivido las familias que habitaron la casa anteriormente. Es más, hicieron sesiones de espiritismo y de Ouija en la que apareció un personaje, una monja llamada Marie Laire, que afirmaba haber llegado a Inglaterra desde Francia en el siglo XVII y haber sido brutalmente asesinada, y que quería que se celebrasen misas y oraciones por ella. Al poco tiempo de abandonar el equipo de Harry Price aquella finca, el edificio ardió hasta los cimientos, y los vecinos que acudieron a sofocar el incendio, incluido el policía de la localidad, aseguraban que vieron figuras humanas danzando entre las llamas. Los fenómenos presuntamente paranormales no terminaron con el incendio. De hecho, el sonido del famoso carruaje fantasmal era algo de lo que informaban frecuentemente los que transitaban los caminos aledaños. Poco después se publicaba el libro que hizo famosa a la casa en todo el mundo, el libro de Harry Price, y uno de sus lectores, el canónigo de Carlisle, creyó que tenía una teoría que explicaba por completo lo sucedido basándose en las inscripciones y mensajes que había recogido el equipo de Price, e insistió en que si se excavaba se encontrarían restos humanos. Y así fue. En 1943 se encontró un cráneo humano tras excavar en el sótano de las ruinas de la casa. El cráneo de lo que parecía haber sido una mujer joven de unos 30 años. En 1946, Harry Price escribió un segundo libro sobre los fantasmas de Borley. El fin de la rectoría de Borley se titulaba.
en el que ponía al día su participación en el caso, las excavaciones, el descubrimiento de los huesos. Estaba preparando un tercer y último volumen, pero el 29 de marzo de 1948, Price murió repentinamente de un ataque al corazón. Los fantasmas de Borley habían perdido a su mayor defensor. Ese mismo año, un artículo acusaba a Price de haber sido el perpetrador del fraude, arrojando piedrecitas contra el tejado de la casa y provocando de esta forma los ruidos. La SPR, la Sociedad de Investigación Psíquica Británica, la mayor organización parapsicológica del planeta, aprovechó para hacer leña del árbol caído. Price y la SPR habían mantenido una tensa relación durante muchísimos años, pues aprovecharon y publicaron un demoledor informe en el que acusaban a Price de fraude, de charlatanería, de métodos poco científicos, pero el caso es que los fenómenos seguían ocurriendo en Borley. Todo lo ocurrido entre el incendio y el día de hoy es lo que los expertos denominan el Borley tardío. Una de las cosas más curiosas es que muchos de los fenómenos tras el incendio parecieron transferirse de la rectoría, ya en ruinas, a la iglesia de Borley. Y las cosas extrañas han seguido sucediendo incluso después de la demolición completa de las ruinas. Hubo gente que se llevó trozos de madera o ladrillos como souvenir y algunos tuvieron que deshacerse rápidamente de ellos porque en sus propias casas comenzaron a ocurrir las manifestaciones extrañas. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el sargento Samuel Seals, que estaba destinado en una batería antiaérea de la zona, fue testigo de la aparición del famoso carruaje fantasma. Hay que decir que el sargento provenía de otra zona del Reino Unido y no tenía ni idea de las leyendas locales. Los que sí tenían idea eran los curiosos que se acercaban con sus linternas de noche para experimentar la emoción de aquel lugar presuntamente encantado, y lo que muchos se encontraban era con que sus linternas, con sus baterías recién colocadas, se apagaban súbitamente y percibían un extraño olor dulzón cuya fuente era imposible de encontrar. Se construyó una nueva casa, una casa de campo, cuyos primeros propietarios, fueron el escritor James Turner y su esposa. Los primeros fenómenos no tardaron en hacer su aparición. Ruidos en la planta superior, como si se movieran muebles pesados, sonido de risas y charlas que provenían del paseo de la monja, sonido como de vajilla rompiéndose aunque no se había roto ningún plato. Los obreros que trabajaban dando los últimos toques a la nueva casa también fueron testigos de estos mismos sucesos. Por aquel entonces, una entidad que afirmaba ser Harry Price comenzó a hacer acto de presencia en diversas sesiones de espiritismo y de Ouija, diciendo que la respuesta a los misterios de Borley se encontraría en algunos documentos cuyo paradero nunca se consiguió descifrar. Decíamos que los fenómenos parecían haberse trasladado en buena medida a la iglesia de Borley, y allí muchos testigos afirman haber sentido en ocasiones una presencia maligna, lo cual parece bastante poco adecuado para un lugar sagrado. Bastante más impresionante y bastante menos subjetivo son los testimonios de lugareños que afirman que en algunas noches se puede escuchar claramente el sonido del órgano de la iglesia sin que nadie lo toque. En ocasiones ese sonido, esa música, está acompañada
de cánticos religiosos. Normalmente esto sucede a altas horas de la madrugada y con la iglesia cerrada a cal y canto. Aparte de este órgano que a veces le da por tocar solo, el otro punto caliente de la iglesia es el pórtico, en el que a veces se puede ver una silueta, una figura blanquecina, una especie de sombra blanca o de neblina, como la han descrito algunos testigos, que deambula ante la puerta de la iglesia y desaparece súbitamente si alguien se intenta acercar. En abril de 1951, una nueva familia, los Bacon, pasaron a ocupar la finca de la antigua rectoría, y ese periodo marca lo que podríamos denominar como el retorno de la monja. Tanto el señor como la señora Bacon, así como sus hijos, vieron en diversas ocasiones a algo que parecía una monja que se deslizaba sin mover los pies por el antiguo camino y que desaparecía abruptamente si hacían el intento de interceptarla. En el periodo de la familia Bacon, que abarca entre 1951 y 1972, se produjo también un fenómeno inédito en la rectoría: los orbes de luz, globos luminosos que se veían tanto en la finca como a veces dentro de la propia casa, incluso en los dormitorios de la familia. También en aquel periodo, la famosa monja se volvió algo más atrevida o aventurera y no solamente hacía sus apariciones en la finca y los alrededores, sino que alguna vez fue incluso vista sentada en los bancos de la iglesia. Tanto es así que en 1971, en el verano de 1971, después de haber dado tanto que hablar, la monja fue fotografiada por primera vez en el camposanto aledaño a la iglesia. Y no fue el único testimonio tecnológico, por decirlo de alguna manera, que se registró en aquellos momentos, porque entre 1970 y 1972 se llevó a cabo la segunda gran investigación de Borley después de la de Harry Price, la liderada por Geoffrey Crom Hollingsworth, y que utilizó por primera vez instrumentación de medición más o menos científica, grabadoras, walkie-talkies, cámaras. Al parecer consiguieron grabar la famosa música fantasmal, hicieron alguna psicofonía y grabaron ruidos de muebles moviéndose en la iglesia, que estaba completamente cerrada. Y también afirmaron haber visto a la monja fantasma, que estuvo en observación no menos de 10 minutos. Lástima que su equipo fotográfico no les acompañase en aquel momento, aunque tampoco les habría servido de mucho, dado que la observación ocurrió a altas horas de la madrugada bajo la luz de la luna, y bueno, la calidad de los equipos de filmación de aquella época pues no daban para haber grabado nada especialmente remarcable en esas condiciones. Michael Bentin era un humorista muy popular en la Inglaterra de los años 70. Siempre de broma, siempre ocurrente, solamente se ponía serio cuando contaba una anécdota que le había sucedido a su padre. Mientras visitaba la iglesia de Borley, precisamente, caminaba por el pasillo, acercándose al altar, cuando de repente, al parecer, sintió mucho frío y dijo que había algo presente, que había una presencia alrededor que era maligna, aterradora. El humorista contaba que jamás había visto a su padre tan afectado por nada y que desde luego no había dinero suficiente en el mundo para convencerle de volver a visitar Borley.
Estas experiencias de frío intenso son también muy corrientes en el anteriormente citado cementerio, y precisamente se dan en el punto donde se hizo la famosa fotografía de la presunta monja. Un grupo de investigadores que ha estado por allí, pues, recopilando información no solamente de los casos históricos o de los casos que han llegado a la prensa o la literatura, sino también, pues, con charlas informales con los lugareños, han llegado a una conclusión, y es que el fenómeno es estacional. Es decir, vale, pueden darse este tipo de apariciones, de sonidos, de fenomenología que hemos citado a lo largo de todo el año, pero hay un momento justo a finales de julio en el que esto se dispara. Así que si alguna vez os acercáis por Borley, pues ya sabéis que finales de julio es el mejor momento para veros sorprendidos por algún acontecimiento extraño, aunque yo que vosotros tampoco tendría mucha fe, porque desde principios de la década de los 80 que se volvió a reconstruir todo el edificio y cambió de propietarios, pues los nuevos propietarios no quieren saber nada de este asunto y no quieren que nadie les perturbe ni permiten el acceso a la finca absolutamente a nadie. Así que los investigadores se han centrado desde entonces, y por eso hay a lo mejor tanta fenomenología al respecto, ya que no pueden entrar en la rectoría, pues se han centrado en la iglesia. Los incidentes posteriores en la historia de la rectoría de Borley son muchos y son variados. Sí, algunos de estos sucesos pueden tener una explicación natural, que duda cabe, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que, aunque los fenómenos paranormales en Borley han disminuido considerablemente a lo largo de los años, pues no han cesado por completo, ni muchísimo menos. De lo que sucede en el interior de la casa o incluso en la misma finca no sabemos absolutamente nada, porque los propietarios actuales son extraordinariamente celosos de su intimidad y discretos. Los perros siguen no queriendo acercarse mucho a la finca. A muchas personas todavía se les pone los pelos de punta cuando están en la iglesia o en el cementerio que hay en la parte trasera. Y aún hay conductores que tienen que detener sus vehículos por la noche cuando ven un par de luces que piensan que son faros, dirigirse rápidamente hacia ellos y de repente desaparecen como si nunca hubieran estado ahí. Se ha publicado tanto sobre la rectoría de Borley que parece inconcebible que algo nuevo pueda surgir en algún momento, pero no es el caso, porque, por ejemplo, los investigadores originales dejaron una enorme masa de documentación, cartas, fotografías, material de todo tipo que no ha sido revisado convenientemente y que ha sido ignorado por los autores de los libros más recientes. Y es que Harry Price, el denostado Harry Price, el peculiar Harry Price, era un tipo de una meticulosidad casi enfermiza. También recientemente ha aparecido el guión de un programa abandonado por la BBC que iba a transmitirse el 10 de septiembre de 1956 y trataba sobre la rectoría. No se emitió porque incidía y mucho en las vidas privadas de los distintos protagonistas de esta historia, Harry Price, los diversos propietarios y habitantes de la casa, y la BBC se esperaba un montón de demandas, así que casi dejaron el tema en un cajón. ¿Está la rectoría de Borley encantada? No tengo ni la menor idea. Si quieres creer que sí o que no, te aseguro que encontrarás abundantes pruebas en un sentido y en otro. Lo que sí te digo es que de una forma
o de otra. Guste más o guste menos, los fantasmas de Borley no han sido aplacados todavía.